Hola queridos amigos, lo que toca desarrollar ahora es la parte de cinemática 8. Esta parte no la iba a hacer, sin embargo muchos estudiantes lo han pedido, porque para ellos resulta ser uno de los temas más complejos para resolver, y es la parte de gráficas de movimiento. Hay una razón por la cual este tema es muy complejo para ustedes, y es debido a que en el nivel preuniversitario en el Perú no se hace física de manera formal. Así que el video no te va a servir para nada si es que no ves los videos anteriores sobre ecuaciones vectoriales de cinemática, tanto del MRU como del MRV. Entonces, si no has visto esos videos, no tiene sentido de que veas este, porque no vas a entender lo que es justamente una gráfica de una función aplicada a lo que es la teoría de la cinemática. Dada la advertencia y las recomendaciones, proseguimos entonces y lo que voy a hacer es hacer un esquema general de lo que es una gráfica de función para poder aplicarlo a la cinemática. Esto es muy útil. Primero veamos lo que es una función lineal. En general, cualquier tipo de función es una relación entre dos variables. Matemáticamente, desde el colegio nos enseñan a nosotros de que estas dos variables las podemos representar con la letra X y la letra Y. Por ejemplo, esta es una relación funcional entre dos variables. La letra Y es una de ellas y la letra X es otra. La idea de que sean dos variables es que a la letra X le puede dar un número. Haces la operación que tenemos aquí a la derecha y tendremos pues otro número aquí a la izquierda para la letra Y. Así como esta, tenemos otras relaciones. Por ejemplo, podríamos no tener un número y tener directamente la letra Y igual a X multiplicado por algún otro número, ¿no? Aquí está multiplicado por el número 2 y aquí está multiplicado por el número 1, solo que ese número en este caso pues se sobreentiende y por eso no está escrito. También podríamos tener la letra Y igual a números sin la otra letra, sin la letra X, sin la otra variable. A este tipo de funciones se les llama funciones constantes y también las vamos a ver aplicadas a las gráficas de cinemática. Podríamos tener también relaciones funcionales como esta, donde la letra X está elevado al cuadrado. A este tipo de funciones se les llama funciones cuadráticas. En general, a todas estas funciones que tenemos aquí, les vamos a llamar funciones lineales y estas de acá son funciones, como les comento, de tipo cuadráticas. La idea es que al graficar estas funciones, al llevarlas a un dibujo, lo que vamos a obtener son líneas, mientras que estas nos van a dar figuras como una parábola. Si el x estuviera elevado a exponentes mayores a 2, vamos a seguir teniendo curvas. Todas estas funciones que tenemos aquí son casos particulares de lo que llamamos nosotros funciones polinomiales. En general, estas funciones que tenemos aquí, todas estas pueden obtenerse a partir de una forma general, que es esta que tenemos aquí, donde el A1 y el A sub 0 son los llamados coeficientes. Y nota que si les das valores a estos coeficientes, puedes obtener nuevamente estas ecuaciones que están aquí arriba. De igual forma, las ecuaciones de segundo grado, las ecuaciones cuadráticas, también tienen una fórmula general para obtenerse a partir de estos coeficientes. Por lo tanto, resumiendo, tenemos aquí que las funciones lineales son funciones donde la variable x está elevado al exponente 1 y que otras funciones que no son lineales como las cuadráticas son funciones donde la variable x está elevado a un exponente diferente a 1. En general, a la variable y le vamos a llamar nosotros variable dependiente porque su valor va a depender del valor que tome la letra x y es por eso que a la variable x le vamos a llamar variable independiente. Y nuevamente les recalco que estos coeficientes que son las letras a, dándoles valores, tú vas a poder reconstruir las ecuaciones lineales de manera general. Por ejemplo, si la letra A1 y la letra A0 fueran las dos ceros, reconstruiríamos esta primera función. Si la letra A1 fuese 0 y la letra A sub 0 fuese 6, reconstruiríamos esta función. Si la letra A sub 0 fuera 0 y la letra A1 fuera 2, reconstruiríamos esta función. Y así, dándole valores a estos coeficientes, nosotros reconstruimos todas las funciones que están
aquí arriba. Con estas generalidades acerca de las funciones lineales, ahora pasemos a ver cómo es que se grafican. Para poder graficar una función, lo primero que podríamos hacer es hacer la gráfica tabulando. Por ejemplo, consideremos esta función que es lineal, porque el exponente de la variable x es 1, y demos valores a la variable x para obtener valores para la variable y. Hacemos entonces una tabulación de algunos valores. Por ejemplo, podemos darle valores a x desde menos 2 hasta 2 de esta forma. Y con esto, por ejemplo, el valor de y para el valor de x igual a menos 2 sería menos 2 por menos 3, que sería 6, más 5, que sería 11. Si el x toma el valor de menos 1, aquí sustituiría menos 1 por menos 3 sería 3, más 5 sería 8, y así obtendría los demás valores para la letra y, dando estos valores para x. Lo mismo podemos hacer si tenemos ahora una función cuadrática. Damos valores para x igual de menos 2 a 2. Podrían ustedes, si quieren, colocar otros valores. Yo estoy trabajando con estos. Si sustituyo, por ejemplo, el menos 2 aquí en esta función, menos 2 al cuadrado sería 4, 6 menos 4 sería 2, y por lo tanto aquí aparecería 2. Si sustituyo menos 1 aquí en esta función, menos 1 al cuadrado sería 1, 6 menos 1 sería 5. Entonces los valores de x e y tabulados se encuentran en esta tabla también. Ambas funciones son ecuaciones distintas y gráficamente lo que me va a dar son cosas distintas. Para poder graficar estas funciones, lo que tengo que hacer es colocar estos pares ordenados xy, xy, xy en un plano cartesiano. Y es lo que va a aparecer aquí. Noten que estos puntos de color azul son los puntos tabulados que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí tenemos el menos 2 en x y el 11 en y. Aquí tenemos el menos 1 en x y 8 en y. Aquí tenemos el 0 en x y 5 en y. Acá tenemos el 1 en x, 2 en y. Y acá tenemos el 2 en x y el menos 1 en y. Los puntos azules entonces corresponderían a los pares ordenados tabulados aquí. Los puntos de color naranja que tenemos aquí corresponderían a los pares tabulados aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos el menos 2,2, que es este punto, el menos 1,5, que es este punto, el 0,6, que es este punto, y así sucesivamente. Pueden ustedes notar que los puntos de color azul van formando una línea, mientras que los puntos de color naranja van formando una curva que está cóncava hacia abajo, se dice. Es más, si ustedes trazan esta línea de color azul de manera mental, van a notar de que este punto aquí en medio de este lado de este rectángulo que está aquí, también va a pertenecer a esa línea. Noten que ese punto tendría como coordenada x el menos 1,5 y como coordenada y el 9,5. Pueden ustedes comprobar que ese punto pertenece a esta recta, que sería la que le pertenece a esta función si sustituyen. Por ejemplo, sustituyamos aquí esa coordenada menos 1,5 en x, menos 1,5 por 3 por menos 3 sería 4,5 más 5 me quedaría 9,5, que sería la coordenada entre 10 y 9. Por lo tanto, noten que la línea que aparecería por encima de estos puntos tabulados me daría más información sobre aquellos puntos que, si bien no he tabulado, pertenecen y cumplen esta ecuación. Lo mismo ocurre aquí, solo que es un poco más difícil de notar porque lo que tendríamos aquí es una curva. Pero ambas, mentalmente, estarían indicándonos líneas de tendencia. En el caso de esta función, con x al exponente 1 tendría una función lineal, y en el caso de la función cuadrática tendría una curva llamada parábola, en este caso cóncava hacia abajo. Por lo tanto, lo importante de esta parte es que la gráfica me ordena la ecuación. Ya yo al ver una gráfica de esta forma ya sé que le pertenece a una función cuadrática, y yo al ver una línea en un plano cartesiano XY sé que le va a pertenecer a una ecuación con el exponente 1 para la variable x. Esa información es la que nosotros vamos a utilizar para resolver ejercicios de funciones, de gráficas, en el MRU o en el MRV.
Para poder entonces resolver ejercicios es necesario saber cuáles son las características que tienen estas gráficas. En esta videoaula solamente vamos a trabajar con las gráficas lineales. Veamos entonces las características que tienen estas gráficas lineales a partir de las funciones y sobre todo de los coeficientes, porque recuerden de que toda gráfica lineal, toda función lineal puede establecerse a partir de sus coeficientes, ¿no? Nosotros le damos valores a los coeficientes y entonces con eso nosotros podemos obtener muchas características. La función más simple de graficar es aquella donde el coeficiente A1 vale 0. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta función y igual a 4. Para esta función y igual a 4, si ustedes tabulan, para cualquier valor de x, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., el valor de y siempre va a ser el valor de 4. Y es por eso que a este tipo de funciones se les llama funciones constantes. La gráfica de estas funciones son líneas horizontales que pasan justamente por aquella coordenada en y que tiene el valor de la constante. Porque, como repito, para valores de x igual a 1, x igual a 2, y siempre va a valer 4 y por lo tanto tendría aquí como gráfica de la función una línea horizontal. Si en vez de 4 tuviéramos 0, esta línea ahora pasaría por la coordenada y igual a 0. Para cualquier coordenada x, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, el valor de y siempre va a ser 0 y eso está representado por esta línea que tenemos aquí. Si la función fuera y igual a menos 2, ahora esta línea pasaría por la coordenada menos 2. Entonces, como les repito, eso ocurre porque para cualquier valor de x, el valor de y siempre va a ser menos 2. A este tipo de funciones se les llama funciones constantes y esto va a aparecer en el MRU porque recuerden que en el MRU la velocidad pues es una constante. Entonces, estos son los tipos de gráficas más simples de dibujar cuando este A1 vale 0. Si por el contrario, ahora tenemos que este término A0 valiera 0 y el A1 valiera diferente de 0, tendríamos funciones de este tipo. Por ejemplo, supongamos que queremos graficar y igual a 0,5 por x. En este caso, el coeficiente A0 sería 0, el coeficiente A1 vale 0,5. Noten que este tipo de funciones, donde el coeficiente A0 es 0, siempre va a pasar por el origen de coordenadas, porque cuando el x valga 0, el y va a valer 0 instantáneamente. Por lo tanto, para graficar este tipo de funciones me haría falta algún otro punto por donde hacer pasar la línea que representa esta función, porque ya sé que pasa por el origen de coordenadas. Elijamos algún número, por ejemplo 4. Si yo sustituyo aquí x igual a 4, voy a obtener que el y va a valer 2, porque 4 por 0,5 me da 2. Eso quiere decir que esta función va a pasar por el origen de coordenadas y por este punto 4,2. Eso quiere decir que la función toma esta forma. Si por el contrario el coeficiente A1 fuese, por ejemplo, negativo, como en este caso, y igual a menos 3 por x, hacemos exactamente lo mismo. La idea es que el 0,0, este punto, el origen de coordenadas, sigue perteneciendo a esta función porque cuando yo sustituyo x igual a 0, y me va a salir 0. Por lo tanto, me faltaría nuevamente un punto adicional para poder graficar la línea que pertenece a esta función. Escojo algún punto, por ejemplo, escojo el 2. Si sustituyo 2 aquí, y me va a salir menos 6. Y por lo tanto, este punto, 2, menos 6, sería aquel punto por donde va a pasar la función que tenemos aquí. La gráfica entonces sería de esta forma. Aquellas funciones entonces donde el coeficiente A0 es 0 son funciones que pasan por el origen de coordenadas. Y si yo doy una orientación a las funciones hacia la derecha, decimos que esta función tiene una pendiente positiva hacia arriba, está subiendo, mientras que esta función tiene una pendiente negativa hacia abajo. La pendiente es justamente aquel número
que está multiplicando a la variable x. Cuando es positivo, repito, tenemos entonces una función creciente hacia la derecha, y cuando es negativo tenemos una función decreciente hacia la derecha. ¿Qué cosa pasaría si tuviéramos entonces funciones de este tipo, pero donde el coeficiente a0 ahora es distinto de 0? Lo único que va a pasar es que como tú estás agregando un número a la letra y, lo que estás haciendo es que estas figuras suban o bajen dependiendo si este número es positivo o negativo. Por ejemplo, consideremos esta función que tenemos aquí. Si por un momento te olvidas del 2 que aparece aquí, esta función sería una función con pendiente positiva, es decir, se va a parecer a esta. Debería graficarse de esta forma. Al agregar el número 2, lo que estamos haciendo es que esta función suba hasta el número 2. Es por eso de que sabemos que esta función va a tener que pasar por este punto donde el y vale 2. A este punto se le llama punto de corte en el eje y, y siempre va a ser este coeficiente independiente que tenemos aquí. Ahora, para poder dibujar la función, sabemos un punto que sería este, y para completarla necesitaríamos otro punto. Sabemos que esa función, como es dependiente positiva, tiene que dibujarse así, y eso quiere decir que por aquí, en algún valor de x negativo, el valor de y tiene que hacerse 0. Y eso se ve muy fácil aquí en la ecuación que tenemos, pues cuando el x vale menos 8 por un cuarto sería menos 2, más 2 me daría 0. Eso quiere decir que sobre el eje x, la gráfica va a tener que cortar aquí, donde el x vale menos 8, pues en este punto donde el x vale menos 8 y el y vale 0, cumplen esta ecuación. Con estos dos puntos ya puedo yo graficar la función de manera completa. Entonces sería una función así, solo que ha subido hasta el 2 y además con una pendiente un poco distinta. Pero se sigue cumpliendo la regla que para graficar esta función lineal se requieren por lo menos 2 puntos. De manera similar, consideremos ahora esta otra función donde la pendiente es negativa. Si por un momento te olvidas del 12 que está aquí, la gráfica de esta función sería de esta forma, pasando por el origen de coordenadas. Si yo le estoy sumando 12, esta función ahora pasaría por el 12. Por lo tanto, el punto de corte ahora sería este punto 12 sobre el eje y. Como sé que la función tiene que dibujarse de esta forma con pendiente negativa, existe un valor de x al cual esta función se va a hacer 0. Y ese valor es justamente el 3. Fácilmente notamos aquí que menos 4 por 3 sería menos 12, más 12 me daría 0. Ya teniendo estos dos puntos, puedo graficar la función. La idea es que ustedes puedan recordar estas características para poder resolver problemas de gráfica de funciones en el MRU, porque lo que en la mayoría de casos nos van a dar a nosotros son estas gráficas de funciones. Nos van a dar las figuras, y las figuras tenemos que interpretarlas. Interpretarlas quiere decir encontrar esta función. Lo que hemos hecho aquí es, a partir de la función, hemos graficado la función. En la mayoría de problemas lo que se hace es lo contrario. A partir de la gráfica, tú tienes que determinar la función. Veamos entonces cómo esto se aplica al caso del MRU. ¿Cómo es entonces que nosotros aplicamos lo que hemos visto hace un rato de la gráfica de funciones lineales al caso del movimiento rectilíneo uniforme? Lo primero que debemos tomar en cuenta es que lo que hemos visto en el slide anterior es una cuestión matemática. Siendo una cuestión matemática, las variables que nosotros tenemos son variables matemáticas, x e y. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es asociar a estas letras x e y, tenemos que asociarle variables físicas. Recuerden ustedes que la variable x estaba asociado siempre a la variable independiente de la función. Es decir, el valor de x es aquella variable que puede tomar cualquier valor. Mientras que la letra y era la variable dependiente y por lo tanto esta dependía de los valores que tomaba la letra x. En el caso del MRU, del MRV,
Lo que nosotros tenemos es que la variable independiente siempre va a ser lo que marca el reloj, es decir, el instante de tiempo. ¿Ya? Lo que marca el reloj siempre va a ser la variable independiente. Mientras que las variables dependientes van a ser todas las demás magnitudes que dependen del instante de tiempo t. Por ejemplo, tenemos la coordenada de posición, tenemos la coordenada de velocidad horizontal o tenemos la coordenada de aceleración horizontal si tenemos un móvil que se mueve horizontalmente. Si tenemos un móvil que se mueve verticalmente, como en el caso del movimiento vertical de caída libre, tendríamos la letra Y de coordenada vertical, BY de coordenada de velocidad vertical y AY de coordenada de aceleración vertical. Y si tuviéramos en el movimiento parabólico de caída libre, tendríamos ambos, ¿no? Coordenadas horizontales y verticales de las posiciones, de las velocidades y de las aceleraciones. Una cosa que tiene que quedarles muy clara es que esta letra X que está aquí no es igual que esta letra X que está aquí. Esta es la variable matemática con la que hemos trabajado anteriormente. Esta letra X representa la posición, que ahora es una variable dependiente del tiempo y por lo tanto va a ser una función del tiempo. Si ustedes van a mirar aquel video que hicimos sobre ecuaciones vectoriales tanto en el MRU como el MRV, ustedes van a ver cómo se escriben estas magnitudes como funciones del tiempo. Por lo tanto, lo primero que debe quedarles claro es que las variables matemáticas se van a convertir en magnitudes físicas. ¿Cómo interpreto esto con un esquema? De forma general, yo voy a tener un móvil que se desplaza, puede ser como en este caso horizontalmente o puede ser verticalmente. Si es horizontal, de este móvil, su cinemática va a ser estudiada con un reloj que va a indicar los instantes de tiempo en el movimiento que va a tener. Y mientras él se vaya moviendo, va a ir pasando por diferentes posiciones en diferentes instantes de tiempo. Por lo tanto, la posición del móvil como una función del tiempo se escribe así. Aquí este paréntesis no quiere decir multiplicación, quiere decir que el X es una función del tiempo. Si el tiempo toma el valor de 4 horas, sustituyes 4 horas en alguna ecuación que vas a tener aquí en alguna función y eso te va a dar la posición del móvil. De manera similar, la velocidad, la componente horizontal de velocidad de este móvil va a ser otra función del tiempo y también la aceleración. Esto, como les digo, es de forma general. Esto se cumple, esta notación se cumple en el MRU, en el MRV, en el movimiento parabólico, en cualquier problema de cinemática. Para el caso particular del MRU, esquemáticamente podemos considerar un auto que se desplaza a la derecha o un auto que se desplaza a la izquierda. Y como estamos trabajando en un MRU, en este caso las velocidades van a ser constantes. Por lo tanto, ya tú debes estar pensando en tu cabeza de que si yo tengo aquí una velocidad que es función del tiempo y que es una constante, en una gráfica de plano cartesiano, la función constante era una línea horizontal. Por lo tanto, la gráfica de la función velocidad va a ser una línea horizontal para el MRU. La única diferencia entre ambos casos es que en el primero la velocidad va a tener que ser positiva porque el auto se está desplazando hacia la derecha. Mientras que en el segundo la velocidad va a tener que ser negativa porque el auto se está desplazando para la izquierda. Y este es un punto importante. En nivel preuniversitario, muchos docentes cometen el error de enseñar que si no hay flecha aquí arriba, entonces esta cantidad siempre es positiva. Ese es un error porque lo que tú estás indicando aquí es la coordenada de la velocidad y la coordenada horizontal de la velocidad puede ser positiva como puede ser negativa y eso no tiene nada que ver con la flechita si tú quieres denotar un vector. Si tú quieres denotar un vector, lo que haces es agregar un vector unitario. Los invito a ver el video sobre vectores que tenemos nosotros. En el MRU también sabemos que la aceleración es igual a 0 y por lo tanto aquí tengo una función constante nuevamente para la aceleración. Como función del tiempo tenemos una función constante igual a 0. Recordarás en el slide anterior que vimos cómo se dibujaba una función constante igual a 0. Era una línea horizontal que pasaba por el origen de coordenadas, ¿no? Justo por encima del eje horizontal. Ojo,
En física, el eje horizontal ya no es la letra X, el eje horizontal ahora es el eje del tiempo. Por eso les decía de que este X que está aquí ya no es este X que está aquí. Este X ahora está en el eje vertical porque corresponde a la letra Y, a la variable dependiente. Lo que sí va a tener una gráfica lineal con pendiente va a ser la posición del móvil. En ambos casos el móvil va a tener una posición como función del tiempo y en ambos casos la función del tiempo es esta. Ustedes recordarán, o los invito en este caso a mirar nuevamente ese video sobre ecuaciones vectoriales en el MRU y en el MRV, y las ecuaciones siempre tienen esta forma. Lo que sí deben ustedes tomar en cuenta es que en este caso noten que la gráfica de esta función, que va a ser una función lineal porque mi variable independiente está elevado al exponente 1, va a ser una gráfica con pendiente positiva porque la pendiente es la velocidad. En este caso voy a tener una gráfica de una función lineal con pendiente negativa porque mi pendiente es la velocidad horizontal y mi variable independiente es la letra t de tiempo. Veamos entonces cómo serían las gráficas para estos casos. Consideremos primero un auto que se desplaza hacia la derecha y por lo tanto va a tener una aceleración constante de 0 y una velocidad constante positiva de 4 metros por segundo. Consideremos que la ecuación de la posición para este móvil es esta que tenemos aquí, donde aquí está la velocidad, que vendría a ser la pendiente, y aquí tenemos la posición del móvil en el instante t igual 0, que es este término independiente. Fácilmente podemos ver que la gráfica de la aceleración en función del tiempo sería una línea horizontal porque es una función constante y que pasa por el origen de coordenadas porque su valor es 0. Para el caso de la velocidad, en función del tiempo, también la gráfica de la función sería una línea horizontal porque es una función constante, solo que ya no pasa por el 0, sino que ahora pasa por la coordenada 4 metros por segundo en el eje de la velocidad. Para el caso de la gráfica de la función de la posición, podemos notar que la gráfica va a tener que ser una línea con pendiente positiva. Por lo tanto, si graficamos los ejes de posición y tiempo, la gráfica tiene que ser de esta forma. Como tiene un término independiente de 8, eso hace subir la gráfica de la función hasta 8 y por lo tanto tendríamos una gráfica de esta manera que pasa por la coordenada 8 en el eje de la posición. Noten que esta gráfica va a cortar al eje del tiempo en un instante de tiempo negativo, lo que quiere decir que para un t negativo el x va a valer 0, y eso se puede ver aquí fácilmente. Para t igual 2 segundos o menos 2 segundos, menos 2 por 4 sería menos 8, más 8 me daría 0. La coordenada en t, donde la gráfica choca con el eje del tiempo, es la coordenada menos 2. Como ya tengo 2 puntos para la gráfica lineal pasaría por esos 2 puntos de esta forma. Recuerden siempre de que este término, que es el cruce de la gráfica con el eje vertical, me da el término independiente. Para el caso de un móvil que se desplaza para el lado izquierdo, lo único que va a cambiar es que ahora la velocidad es negativa. Es por eso que en este ejemplo la velocidad del auto negro lo estamos colocando de menos 3 metros por segundo. Y por lo tanto la ecuación de la posición en función del tiempo ahora tendrá, multiplicando a la variable independiente que es el tiempo, esta velocidad de menos 3. Y estamos colocando como ejemplo que la coordenada de posición de este auto en t igual 0 sería de 12 metros, ¿no? Está sobre la coordenada 12 en este eje X. La gráfica de la aceleración sería la misma porque siendo un MRU la aceleración sigue siendo de 0. Y la gráfica de la velocidad lo único que va a cambiar, siendo una función constante, es que va a ser una línea horizontal, pero que ahora pasa por la coordenada menos 3 metros por segundo en el eje de la velocidad. La ecuación de la posición ahora va a ser una gráfica con pendiente negativa. Como aquí está el término independiente de 12, entonces esta gráfica sube hasta la coordenada 12 y por lo tanto tendría una gráfica con pendiente negativa que pasaría de esta forma. Noten que esta gráfica va a cortar al eje del tiempo en una coordenada de tiempo positiva, en el cual hace que la coordenada de posición se haga 0, ¿no? Por aquí. Se puede ver fácilmente que para t igual 4 segundos vamos a tener que la coordenada de posición es 0, pues 4 por menos 3 sería menos 12, más 12 me daría 0.
Por lo tanto, la gráfica de la posición pasaría por esta coordenada 4 segundos, por esta coordenada de 2 en el eje de la posición, y por lo tanto la gráfica estaría de esta forma. Como les había mencionado, lo que a ustedes les van a dar en los problemas son las gráficas en sí. Cuando a ustedes les den una gráfica lineal de posición versus tiempo, como estas dos que tenemos aquí, ya ustedes deben entender de que les están hablando de un MRU. Y una característica importante para poder obtener datos de esta gráfica es esa velocidad que es constante. Cuando tienen una gráfica con pendiente positiva, ya saben que la velocidad es positiva y el auto se dirige a la derecha. Si la pendiente es negativa, el auto se va a dirigir a la izquierda. El valor absoluto de las velocidades en ambos casos se pueden determinar a partir de estos ángulos alfa. Es muy fácil notar que la tangente de este ángulo alfa se puede determinar en este triángulo rectángulo, donde este cateto es 8 metros, esta hipotenusa es 2 segundos, y por lo tanto la tangente sería 8 entre 2, 4 metros por segundo. La tangente de este ángulo también la puede sacar de este triángulo que se está formando aquí, y pueden ustedes notar que la tangente sería de 12 entre 4, sería de 3 metros por segundo, lo que me está diciendo en otras palabras que la tangente de estos ángulos me estaría dando el valor absoluto de la velocidad. El signo ya tú lo sacarías a partir del tipo de pendiente que se tiene. En algunos ejercicios ustedes van a tener también que analizar la gráfica de funciones para el caso de un auto que se encuentra en reposo. Si un auto se encuentra en reposo, la velocidad del auto es 0, la aceleración del auto es 0 y la posición del auto es una constante, que es justamente la coordenada sobre el eje X en la cual se encuentra el móvil detenido. Por lo tanto, las gráficas de las funciones van a ser de esta forma, donde pueden notar que la gráfica de la aceleración versus tiempo es una línea horizontal constante que pasa por la coordenada 0 de aceleración. La gráfica de velocidad versus tiempo es una línea horizontal constante que también me dice de que la velocidad es 0 sobre el eje de la velocidad, y la gráfica de la posición versus el tiempo es una gráfica horizontal constante que pasa por aquella coordenada donde el auto se encuentra detenido. Con esto ahora pasemos nosotros, recordando todas estas propiedades, pasemos a resolver algunos ejemplos. Acá tenemos un ejercicio de la Pre-San Marcos del 2020 en el que dice: la figura muestra la gráfica de la posición en función del tiempo de un móvil que se desplaza en la dirección del eje X. ¿Qué distancia recorre el móvil al cabo, dice, de 10 segundos? Se sobreentiende que lo que me piden a mí determinar en este ejercicio es lo que avanza el móvil desde que inicia su movimiento hasta 10 segundos después. Eso quiere decir que según esta gráfica de función, como no se viene hacia el tiempo negativo, se entiende que su movimiento inicia en t igual 0. Por lo tanto, lo que calcularíamos sería lo que avanza el móvil desde t igual 0 hasta t igual 10 segundos. Lo primero que veo al mirar la función es que es una función que pasa por el origen de coordenadas, y eso quiere decir que la ecuación de la posición en función del tiempo no va a tener término independiente, por lo tanto va a tener la forma que tiene esta ecuación 1. Para poder determinar cuánto vale esta velocidad que no conocemos, podemos usar la pendiente de esta gráfica, que sería 10 entre 5, 2. O también podemos usar la información que nos da esta coordenada. Esta coordenada me dice que en t igual 5 el valor de la posición es 10 metros. Es decir, yo puedo reemplazar aquí t igual 5 segundos y el valor de esta posición me tiene que dar 10 metros. Sustituyendo eso, puedo determinar la velocidad despejándola. Me daría de 2 metros por segundo, positivo. Eso me estaría diciendo ya que este auto se está moviendo hacia la derecha, que es justamente lo que me dice aquí el problema. Con este valor de la velocidad, sustituyendo en la ecuación 1, podemos notar que la ecuación de la posición en función del tiempo para el móvil del que me hablan aquí es de la forma que tiene esta ecuación número 3. Es decir, tenemos un auto que hace un MRU que se mueve a la derecha. Hagamos un esquema para poder nosotros determinar cuánto es que vale lo que avanza el auto desde t0 hasta t10. Vamos a ubicar las posiciones del auto en esos instantes de tiempo, 0 y 10 segundos. Si esta es la pista horizontal por la cual se mueve ese auto, con una velocidad de 2 metros por segundo, consideremos que en este momento es justamente aquella posición en que el auto
tiene su cronómetro en 0 segundos. Eso quiere decir que la coordenada de posición del móvil lo obtengo sustituyendo aquí t igual a 0. Eso lógicamente me daría 0 metros porque 0 segundos por 2 me daría 0 metros. Para t igual a 10 segundos tendríamos exactamente lo mismo. Sustituyo t igual a 10 segundos en la ecuación de la posición del móvil en función del tiempo, lo que me daría que la coordenada de posición del móvil sería 10 por 2, 20 metros. Por lo tanto, como el móvil no retorna, hace un MRU siempre moviéndose a la derecha, lo que avanzaría desde esta coordenada 0 hasta esta coordenada de 20 metros sería la resta, que sería 20 metros. El móvil estaría recorriendo entonces durante esos 10 segundos 20 metros. Noten que las claves que han colocado aquí están en unidades incorrectas. La distancia no se mide en segundos, sino se mide en metros. Veamos ahora este ejercicio también de la pre-San Marcos. Este ejercicio dice: la gráfica de la velocidad en función del tiempo que se muestra en la figura corresponde a un móvil que se desplaza rectilíneamente en la dirección del eje X. Si en el instante t igual 0, la posición del móvil es x sub 0 igual a menos 50 metros, la pregunta es: ¿en qué posición se encontrará en el instante t igual 3 segundos? Lo que me están diciendo aquí con esta función constante, esta es una función constante, es que el móvil del que me hablan es un móvil que al tener velocidad constante está haciendo un MRU. Y ese MRU tiene una velocidad de 30 metros por segundo. Positiva, lo que significa que se está desplazando a la derecha. Además me están diciendo de que en t igual 0 segundos, la coordenada de posición del móvil es menos 50 metros. Recordando lo que habíamos indicado anteriormente, en t igual 0 segundos, este sería el término independiente. Por lo tanto, al tener la velocidad, al tener el término independiente, ya tendríamos la ecuación de la posición en función del tiempo para este móvil. Por lo tanto, con esa ecuación, sustituyendo t igual a 3 segundos, ya tendríamos lo que nos están pidiendo. Vamos a escribir este razonamiento. Me piden entonces determinar la ecuación de la posición del móvil en t igual 3 segundos. Como les decía, la ecuación general de la posición del móvil es así, porque el móvil tiene velocidad constante y está haciendo un MRU. El valor de esta velocidad v sub 0, ya la conozco, es esta velocidad de 30 metros por segundo. Esa información me lo da esta gráfica de función, porque es una función constante y por lo tanto la velocidad es constante. La coordenada x sub 0, que es la coordenada de posición cuando el tiempo es 0, porque eso elimina este término, también me lo dan, es menos 50 metros. Por lo tanto, la ecuación de la posición del móvil fácilmente se determina sustituyendo esos dos valores. Sacando el paréntesis, me quedaría que la posición del móvil sería 30 metros por segundo por t menos 50 metros. Como me piden a mí determinar la posición del móvil en t igual 3 segundos, lo único que tenemos que hacer es sustituir aquí t igual a 3 segundos. Sustituyendo, t igual a 3 segundos por 30 me quedaría 90. Noten que la unidad de segundo se va a cancelar. Y 90 metros menos 50 metros me daría 40 metros, que sería la respuesta que me están pidiendo aquí. Es interesante notar que no hemos necesitado nosotros hacer un esquema aquí en el problema, porque en teoría ese esquema lo estamos haciendo mentalmente. Veamos ahora este ejercicio que también ha venido en la pre-San Marcos. Dice: dos móviles se desplazan en la dirección del eje X con movimiento rectilíneo uniforme, de acuerdo a la gráfica posición versus tiempo mostrada. Determine la rapidez del móvil B, dice. En realidad no deberían decirte en el enunciado del problema que los móviles realizan MRU, porque es lógico por la ecuación de posición que tienen que ambos realizan MRU. Yendo a la solución del problema, me piden a mí determinar la rapidez que tiene este móvil B. Para determinar esta rapidez, vamos a analizar las gráficas de movimiento que tienen estos móviles. Lo primero que puedo notar del móvil B es que su gráfica de función de posición versus tiempo es una gráfica que pasa por el origen de coordenadas y por lo tanto no va a tener término independiente. Eso quiere decir que su gráfica tiene esta forma. No hay término independiente. Si yo pudiera determinar la pendiente de este ángulo que tenemos aquí, la tangente, podríamos quizás determinar cuánto es que vale la velocidad de ese móvil B. Y eso se podría determinar haciendo geometría en este triángulo que tenemos aquí.
Como este de acá es punto medio de toda esta longitud, esto también será la mitad y por lo tanto esta altura será 15. 15 entre 5 me daría la pendiente de esta recta, que sería una velocidad de 3 metros por segundo. Otra forma de resolver el ejercicio sería escribiendo la ecuación de la posición para este móvil A. La ecuación de la posición para el móvil A es esta que tenemos aquí, porque la pendiente es negativa, la tangente de este ángulo sería 30 entre 10, y el término independiente sería el término de cruce con el eje vertical. Si nosotros utilizamos el dato que en t igual a 5 segundos ambos móviles presentan la misma coordenada de posición, eso lo podemos escribir de esta forma. La coordenada de posición del móvil A en t igual 5 segundos es igual a la coordenada de posición del móvil B en t igual 5 segundos. Sustituyendo esto que tenemos a la derecha para la posición del móvil B y para la posición del móvil A, tendríamos para la posición del móvil A menos 30 metros entre 10 segundos por 5 segundos, que es lo que estamos sustituyendo, más 30, y a la derecha, que es la posición del móvil B, sería la velocidad del móvil B por 5 segundos. Resolviendo esta ecuación, 30 entre 10 sería 3, por 5 sería 15, o menos 15 por el signo que tenemos aquí, 30 menos 15 sería 15. Aquí va bajando velocidad de B por 5 segundos y por lo tanto la velocidad de B sería 15 metros entre 5 segundos, 3 metros por segundo. Entonces el problema se puede hacer tanto geométricamente, aunque yo preferiría que ustedes podrían resolverlo utilizando y razonando las ecuaciones de las posiciones. Porque esto es lo que usualmente hacemos en la universidad. Lo que nos interesa a nosotros es determinar la ecuación de la posición y entender lo que ella nos está diciendo. Para terminar, siempre les repito lo mismo. Intenten hacer estos ejercicios ustedes solos. Enséñenle a sus compañeros, solo de esa manera sabrán que han aprendido. Y suscríbanse y compartan el video. Hasta luego.